Estamos en este momento en medio de las dos vueltas, por decirlo así, de las elecciones municipales o locales que tuvieron lugar en Brasil el pasado domingo 15 de noviembre, y antes de la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo domingo 29 de noviembre. Y ya esta primera vuelta nos da algunas lecciones importantes de lo que pasó en este país, que como ustedes saben es el mayor de América Latina, la mayor economía, la mayor población, el mayor territorio y por lo tanto muy importante. Eh, como todo el mundo sabe, en 2018 ganó por abrumadora mayoría el extremadamente derechista Jair Bolsonaro, y sus partidarios también ganaron la mayor parte de los puestos por los que contendieron en ese momento. Esto planteó un peligro muy grande en realidad para todo el mundo, porque era parte de un giro hacia la extrema derecha que completaba y llevaba más lejos lo que había pasado en Estados Unidos con el ascenso de Donald Trump y en otros países, por ejemplo en Europa. Bolsonaro es de los pocos presidentes capitalistas actuales que niega explícitamente ideas como el racionalismo, los derechos humanos, los principios de la democracia más elemental, a favor de una ideología explícitamente conservadora, chauvinista, machista, racista, etc. ¿no? Entonces se había planteado el peligro de que esta ideología se convirtiera en la nueva normalidad, que se volviera dominante en todo el mundo, como había pasado, por ejemplo, en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética. El neoliberalismo se volvió casi la idea única, la idea dominante. La mentalidad, toda la opinión pública mundial se desplazó a la derecha en ese punto, y me parece que ahora la idea de Bolsonaro, de Trump, era que otra vez el mundo se desplazara a la derecha, esta vez a una derecha que repudiara las ideas de la ilustración, de la democracia, etcétera, y volviera a un chauvinismo explícito. Muchos consideraran que esto era fascismo directamente, que la clase dominante había renunciado a la democracia, y para protegerse había recurrido a estas dictaduras que llegaron, sin embargo, por la vía de las urnas. ¿Qué pasó desde la llegada de Bolsonaro en 2018 y las elecciones que tuvieron lugar 2 años después, el pasado domingo 15? Bueno, un par de cosas. Una de ellas es los continuos escándalos de corrupción que se revelaron en torno a él y a su familia. Esto es particularmente importante porque la bandera de la lucha contra la corrupción había sido una de las principales que permitieron el ascenso de Bolsonaro, que se comparaba con los partidos tanto de izquierda como de centro derecha tradicionales de Brasil, que se habían visto envueltos en escándalo de corrupción, y Bolsonaro prometió ser algo totalmente distinto y barrer con los políticos corruptos, y desde que llegó al poder solo demostró con una serie de escándalos que no solo no eran menos corruptos, sino que en su cinismo superaba la corrupción real o supuesta de sus oponentes y antecesores, por un lado. Por otro lado, como todos saben, estalló la pandemia del COVID en todo el mundo y fue un reto para todos los gobiernos del mundo, un reto particularmente difícil. Un político como Bolsonaro, que no tenía ninguna consideración por la ciencia ni por la realidad en última instancia, pues fue la tormenta perfecta, ¿no? Fue el peor político posible para manejar esta crisis. Brasil se convirtió, después de Estados Unidos, en el país con mayor número de contagios, pero con el añadido de ser un país pobre y desigual, subdesarrollado, pues eso significó una tragedia humana, sobre todo por ejemplo, para las poblaciones indígenas, a las que Bolsonaro muy explícitamente tienen el abandono y detesta. Pero toda la población resultó muy afectada por esto. Y en esas condiciones es que llegamos a las elecciones las elecciones municipales del pasado domingo. Hay que decir que Bolsonaro no tiene un partido político tradicional propio, no tiene una gran organización política
que él dirija. Es más bien una personalidad aislada que le da su apoyo, su espaldarazo a otros políticos. No a través de vías institucionales como podrían ser un partido, sino simplemente apoyándolos informalmente, más o menos informalmente. Entonces, no es que el partido de Bolsonaro se postulara mayormente, pero sí se postularon varios candidatos a vereadores, como les dicen en Brasil, a los gobernantes a nivel, lo que aquí llamaríamos municipio o ciudad, y el resultado, a pesar de que ya estamos solo en la primera vuelta, es clarísimo. Ninguno de los políticos apoyados por Bolsonaro logró pasar siquiera a la segunda vuelta en estas elecciones. Es decir, se desfondó el bolsonarismo. Esto es una muy buena noticia. Junto con las elecciones en Estados Unidos, esto sencillamente demuestra que la ideología chauvinista de Bolsonaro, de Trump, no se volvió en sus respectivos países dominante ni desplazó de manera profunda histórica la opinión pública hacia la derecha de manera radical como ellos creían. No acabaron con la polarización, al contrario, no hicieron más que alimentarla. No es que fuera un voto hacia la izquierda o algo, ni mucho menos. Sencillamente, la derecha tradicional, liberal, al menos formalmente democrática, de Brasil, sencillamente se salió de su letargo, salió del estado de desorganización que permitió el ascenso de Bolsonaro y ahora volvió, en cierto modo, por sus fueros, convirtiéndose en sus diversas expresiones. Tampoco es un solo partido, pero sus diversas expresiones fueron los principales ganadores de estas nuevas elecciones, tal como en Estados Unidos el ganador de las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias fue el Partido Demócrata, es decir, una opción de volver a la normalidad capitalista con su discurso democrático, con su discurso liberal, no demasiado distinto en la realidad de lo que hacen los otros, pero al menos que no se presenta abiertamente misógino, abiertamente racista, como Trump o Bolsonaro. Me parece que aquí es una lección clave para caracterizar esta derecha populista electoral, si es o no fascista, en el sentido de si es o no, si tenía o no un poder extraparlamentario de derecha. Y pues resultó que no. En realidad, en los dos países, la clase dominante, la burguesía, aceptó sin ningún problema que Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos fueran desplazados en las urnas hacia opciones más convencionales, hacia opciones políticas convencionales, democráticas, capitalistas en ambos países. En Brasil tenemos además un factor que no existe en Estados Unidos, que es un gran movimiento obrero con una expresión política, en partidos de izquierda explícitamente parlamentarios, reformistas, y en particular el Partido de los Trabajadores, el PT brasileño, que se fundó a partir del gran movimiento obrero de los años 80, con su gran dirigente Luis Ignacio da Silva Lula. Y una izquierda digamos, partidos de izquierda que están a la izquierda del PT. El PT no ganó mayormente estas elecciones intermedias. Tampoco es que se desfondara, ganó algunas ciudades menores, algunos municipios menores, muchas de hecho, muchos municipios menores. No ganó ninguna de las ciudades grandes, importantes de Brasil, pero hay algo muy interesante que aconteció aquí, que es que muchísima gente votó por opciones a la izquierda del PT, sobre todo en dos ciudades clave. Porto Alegre, donde Manuela Dávila, militante del Partido Comunista, llegó ya a la segunda vuelta de las elecciones, amiga de la brigada, la hemos tenido aquí en México y virtualmente con nosotros, del Partido Comunista brasileño, llega a la segunda vuelta e incluso llega encabezándola. Desde la primera vuelta contó con el apoyo de la mayor parte de los partidos de izquierda, incluido el PT. Eso en Porto Alegre, que es una ciudad en el extremo sur de Brasil. Y en la mayor ciudad de Brasil, que es Sao Paulo,
creo que es la mayor ciudad del mundo, o compite entre las mayores ciudades del mundo, con la Ciudad de México y algunas de Asia. Ahí llegó a la segunda vuelta el candidato del PSOL, que es una versión de izquierda del PT, una escisión de izquierda del PT, de hecho, cuyo candidato se apellida Boulos, que viene del movimiento social, no viene de la estructura parlamentaria, sino del movimiento social. En particular, fue un vocero del movimiento de trabajadores sin techo, o sea, de algo así como el movimiento urbano popular de Sao Paulo. Y Boulos, de este partido, de esta decisión de izquierda del PT, que se llama PSOL, Partido Socialismo y Libertad, que asimiló muchas tradiciones de izquierda. Muchos líderes de cierta corriente trotskista terminaron en el PSOL. Pues parece que tiene buenas posibilidades. Llegó a la segunda vuelta sin el apoyo del PT, cosa muy interesante. Incluso sin el apoyo del PT llegó a la segunda vuelta y es posible que el PT lo apoye para esta segunda vuelta y que gane las elecciones. Entonces imagínense ustedes qué tenemos. En un país gobernado por gente en su cúpula, por un hombre que dice no cree en los derechos humanos, que dice que los izquierdistas no tienen derecho siquiera a existir, dos izquierdistas abiertos, francos, comunistas, como Manuela de Ávila y Boulos, están compitiendo por lo menos en segundo lugar y muy, muy apretado, quizá ganen, en dos de las principales ciudades, Porto Alegre, Manuela, y Sao Paulo, Boulos. Entonces, es muy interesante lo que está pasando aquí. Desde luego, las elecciones no debemos distinguirlas, ¿no?, de la temperatura de los movimientos sociales. Las elecciones se celebran cuando la ley dice que se deben celebrar. No necesariamente coincide, y de hecho no suele coincidir, con los momentos de mayor politización, de mayor compromiso de las masas. Cuando las masas se movilizan y se comprometen, dan lugar a movimientos sociales e incluso a revoluciones. Las elecciones no tienen lugar necesariamente en estos momentos y por lo tanto lo que manifiestan, lo que dan lugar es básicamente le dan voz a la ideología normal, generalizada, dominante, no de un momento de particular alta politización o conciencia, sino a la ideología normal de un país. Y la ideología dominante de toda sociedad es la ideología de la clase dominante. Así las cosas, como digo, es muy interesante este regreso de la clase dominante estadounidense y en cierta medida brasileña de este experimento de extrema derecha retórica. En realidad en ninguno de los dos países hubo un quiebre institucional radical, pero en ambos países llegaron demagogos prometiendo verdaderas ataques a la población, y en ambos países la burguesía sencillamente decidió prescindir de esta retórica ultra chauvinista y regresar a sus esquemas más tradicionales. Bolsonaro, tristemente, sigue siendo presidente de Brasil, pero estas fueron las primeras elecciones desde su ascenso y, en cierto modo, fueron un plebiscito de lo que la gente ha opinado de su gestión. Y afortunadamente, no solo no fue dominante, como él, no solo no cambió profundamente el espíritu de la sociedad brasileña, sino que ni siquiera fue mayoritario. Entonces, no solo no acabó con sus oponentes, sino que ni siquiera se mantuvo como la opción primera. Esto me parece muy revelador, muy interesante en ambos países. El movimiento social tiene el reto de mantener su independencia a pesar de lo asqueroso que son estas opciones de extrema derecha. Tiene el reto de mantener su independencia frente a los políticos convencionales que se presentan como el mal menor electoral, porque el verdadero peligro es que el movimiento social renunciara a su propia identidad, a sus propios valores, para adoptar valores ajenos, con tal de dejar fuera lo que parecía un peligro gigantesco. Ya vimos que este peligro se estrelló contra el muro de las siguientes elecciones. En ambos países, la primera oportunidad que hubo en las urnas, se deshicieron de este par de demagogos. En Brasil, digo, sigue gobernando Bolsonaro, pero a pesar y en Estados Unidos, a pesar de que Trump está haciendo un berrinche cada vez más grotesco, más patético, pues parece que no podrá quedarse, que todas las instituciones legales estadounidenses
las cortes electorales, etcétera, no le van a dar la razón y se va a ir. Bolsonaro se decía el Trump tropical, el Trump brasileño, y pues ya se nota que en ambos países, aunque se puede los presidentes y se suelen reelegir, ambos parece que van a ser presidentes de un solo mandato. El reto, pues, es que el movimiento social, los trabajadores, las trabajadoras organizadas, las mujeres, los negros en ambos países, sigan luchando por la igualdad plena, real, y no solo por las promesas de los males menores electorales que cada 4 años se les ofrecen. Con Giovanni Porcayo, que fue uno de los miembros del Manifiesto, del legendario Manifiesto, como bien lo calificó Luis Hernández Navarro, a quien tengo el gusto porque no conocía, que italiano, que estuvo viviendo un buen tiempo en México, ahora está en Perú, es periodista, es corresponsal de La Jornada, y queríamos preguntarle sobre esta extraña situación que por lo menos a ojos ajenos sucede en Perú, ¿no? Durante un mandato presidencial de 5 años tenemos 2 presidentes que renuncian y 2 a los que el Congreso expulsa, ¿no? Por esa figura de vacancia moral. ¿Y nos puedes explicar qué es lo que está sucediendo y cuál es el contexto en el que podemos entender básicamente esto? Mira, la noticia, diciamo, che ha circulato a nivel de la prensa internacional es la de 3 presidentes en una semana, ¿no? Entonces eso sí ha llamado mucho la atención, efectivamente es casi un récord. Pero la verdadera noticia que está atrás de eso, atrás y encima de todo esto, son los últimos 4 años que ha vivido Perú a nivel político de una guerra continua entre el Congreso y el Ejecutivo, el gobierno. Una guerra tan fuerte que ha vacado 2 presidentes justamente, ha paralizado la actividad política en esos 4 años porque 2 fuerzas que se oponen una a la otra finalmente paralizan la máquina del Estado. Entonces, esto ha pesado mucho en los últimos 4 años a partir del hecho de que Keiko Fujimori, la hija del dictador, actualmente está descontando 25 años Alberto Fujimori para graves violaciones de los derechos humanos, un latrocinio tremendo al Estado. Parece que en los 10 años que estuvo en el poder, él se apropió de la mitad de todas las privatizaciones que hizo. Entonces, estamos hablando de miles de millones, ¿no? La hija entrando en política era ya la segunda vez, ahora en 2016, que competía por la presidencia. Gastó cantidades enormes de dinero en su propaganda y cuando en 2016 vio que no ganaba la presidencia porque la ganó Pedro Pablo Kuczynski, hizo de todo para cegar la actividad del gobierno y al final logró, después de 2 años, de vacar a Kuczynski. Ahí entró Vizcarra, que al final, aún siendo un derechista, finalmente se encaró, se opuso a la corrupción y supo hacer una lucha bastante fuerte contra la corrupción. Bueno, no él personalmente, pero toda una nueva generación de jueces y juezas, ¿no? Descubrieron muchas redes mafiosas, una se
se llama los Cuellos Blancos del Puerto, del Callao, ed era una asociación entre políticos, abogados, industriales, grandes criminales, o sea, toda una red de colusión, ¿no? Otra, el Club de la Construcción, igual, una red de constructores coludidos entre ellos que pagaban coimas a los políticos para recibir contratos. En fin, toda una serie de cosas que Vizcarra estaba haciendo bien, ¿eh? En esos 2 años de interinato, igualmente padeció ataque continuo de parte del Congreso. Ah, paréntesis, un Congreso que es unicameral y de 130 diputados, y la mayoría, 68 de ellos, imagínate, 68, están o indiciados de delitos o bajo proceso o han tenido condenas y de cosas bastante pesadas. Estamos hablando desde el homicidio, el lavado de dinero, el narcotráfico, en fin. Digamos que es más un nido de delincuentes que un congreso, si vamos mirando caso por caso. Entonces, esto sí ha generado, yo lo llamaría un golpe de Estado, donde ha entrado Manuel Merino en sustitución de Vizcarra, pero a este golpe de Estado se ha opuesto la mayoría de la población y hemos tenido en todo el Perú una semana de manifestaciones muy fuertes en toda la principal ciudad, donde esta sí ha sido una pequeña revolución porque eran décadas que la sociedad civil no se hacía escuchar tan claramente, tan fuertemente. Y la componente mayor de todo esto han sido los jóvenes, que es justamente una generación que ha sido bastante despreciada o de todo modo denostada, en el sentido de que se le acusa de no tener ni trabajo ni acabar los estudios, como si fuera culpa de ellos y no fuera culpa del sistema que no le garantiza esos derechos. Y se han movido con gran determinación. Finalmente han pagado porque 2 de ellos, veinteañeros, los 2 estudiantes, han sido matados por la policía. Bueno, alrededor de eso, afortunadamente, hay ahora encuestas para determinar realmente quién son los culpables, no solo los que jalaron el gatillo, sino los que dieron la orden o el permiso para reprimir tan violentamente. Y la cosa extraordinaria es que a pesar de la fuerza de esta represión, los estudiantes, los jóvenes en particular, han estado toda una semana manifestando. ¿Cómo es? ¿Hay un movimiento social independientemente a esa respuesta juvenil? ¿Hay un movimiento social con cierta fuerza en Perú? Bueno, la izquierda está bastante alicaída y al contrario, en el 2016, cuando hubo las presidenciales, esta que te decía que perdió Keiko, estaba para entrar en segunda vuelta Verónica Mendoza, exponente de la izquierda cusqueña, bastante decidida, combativa, pero no, Pedro Pablo Kuczynski le ganó por a la final, digamos, con Keiko, ¿no? Pero esto sorprendió el hecho de que la izquierda llegara a algo como el 20% de los votos, que es considerado aquí en el Perú un resultado bastante notable, en el sentido que después de los 80, cuando hubo
el auge de la izquierda con Barrantes, Izquierda Unida. Hubo realmente un derrumbe de la izquierda en general, debido también principalmente a Sendero Luminoso, a la actividad de Sendero Luminoso, que era efectivamente muy despiadada, muy terrorística, eso sí. Entonces desacreditó completamente la izquierda. Todavía hoy en día te dicen en Perú, si eres mínimamente izquierdista, a un socialdemócrata para decirte, te dicen terruco, o sea, terrorista, ¿no? Te tratan de asociarte con este pasado sangriento de Sendero Luminoso. Por eso la izquierda tuvo un buen resultado, pero desafortunadamente después del buen resultado empezó a fraccionarse. O sea, ya el grupo parlamentar de 10 diputados se fraccionó. Después, en fin, en vez de unirse en vista en particular de las próximas elecciones que serán en abril del próximo año, en vez de unirse para conseguir un buen resultado, sino la presidencia, no, al contrario, se están frantumando y se van a presentar seguramente en varias facciones separados, ¿no? ¿Lo harán incluso tras esta movilización popular? O sea, ¿irán fragmentados tras este mensaje que parece enviar los jóvenes, pues principalmente? ¿Irán fraccionados? Sí. No, yo creo que ahora sí, con este último episodio de la insurrección real, una pequeña revolución que han hecho los jóvenes, ahora sí se va posiblemente, y también con el gobierno interino de este Francisco, ¿cómo se llama? Francisco Sagasti, ¿no? Este último, que es el que condurrá, va a conducir el país hasta la elección de abril, ¿no? Posiblemente sí se crean nuevas dinámicas. Digamos que ahora toda la corrupción, que el partido de la corrupción es enorme, como te digo, abarca la mayoría del Congreso. Toda la corrupción está en un momento de retrocesión, de cuando menos de derrota en relación a los últimos eventos. Mentre el Frente Progresista sí se puede efectivamente prever y esperar, obviamente, de que vaya conformándose más sólidamente en los próximos meses. Uno observa, claro, tenemos este pecado de ver desde México, ¿no? Y este pecado es no ver realmente Latinoamérica, sino cuando nos saltan, ¿no? Entonces, para nosotros pareciera que, bueno, que el éxito inigualable de lo que sucedió en Bolivia, ¿no? En Bolivia, del empuje chileno, del empuje ecuatoriano, ¿no? También, pareciera que esto debiera contagiar, ¿no? Al conjunto del continente. Y entonces Perú debería estar en esa órbita. Y nos encontramos que esas dinámicas no son así de simples, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo que está pasando alrededor aquí en el continente es bastante contagioso en sentido positivo. Por ejemplo, ahora en el Perú se está hablando más y más de poner una nueva constitución, porque en este momento está todavía la constitución de 93 que la hizo Fujimori, es una constitución totalmente favorable al neoliberalismo, que le deja la mano libre al gran capital, a los grandes industriales, ¿no? Limita muchísimo derecho. Entonces, el ejemplo chileno, por ejemplo,
en relación a la Constitución, a una nueva Constitución. O sea, como diciendo, bueno, los chilenos se liberan de la Constitución de Pinochet, nosotros liberámonos también ahora de la Constitución de Fujimori. Y sí, se está propagando, mientras este pedido de una nueva Constitución antes era minoritario, realmente restringido ni a toda la izquierda, a una parte de la izquierda, ahora sí se va realmente extendiendo, ¿no? Este es un lado positivo. El lado también bueno es lo de haber visto Bolivia cómo ha recuperado, ¿no?, la democracia. Esto sí, también ha dado como un aliento a todos los movimientos de liberación, de democratización. Efectivamente, el momento ahora parecería como positivo para una renovación y para la izquierda en general, efectivamente. Bien, no tenemos mucho tiempo, Giovanni, entonces por eso, y estoy un poco nervioso, confieso, aquí abiertamente, que es la primera vez que yo organizo un Zoom, ¿no? Entonces, bueno, puedo cometer, no sé, entonces quisiera que no, que le dieras un final y tener algo que aseguremos que esté bien, ¿no? ¿Sí? Dime, dime. No, ¿cuál es entonces tu, bueno, ya nos has dado, ¿no?, tu impresión de qué es lo que viene en el futuro, eh, pero si nos la vuelves, en este justo momento, ¿qué está sucediendo? En el Perú, tú dices en Sí, general. ujú, sí, Bueno, como te decía, es la novedad, la gran novedad ha sido de descubrir una sociedad que no era tan apática como se decía, al contrario, se ha demostrado muy participativa, muy ya hasta el gorro, como se dice, ¿no?, de gobernantes. Tú imagínate solo esto, son 5 presidentes, los últimos 5 presidentes, todos acusados o condenados por corrupción, ¿no? No se salvó uno de ellos. Entonces, lo que se llamó el recupero de la democracia en el 2000, cuando Fujimori huyó a Japón y renunció a la presidencia por fax. Imagínate, esto pasó en el 2000 y se pensaba que después, bueno, acabado el Fujimorato, ahora estamos en democracia. Bueno, sí, democracia quizá formalmente, o sea que los ciudadanos pueden votar libremente, pero al final con una enorme corrupción que había invadido sea las instituciones que la sociedad, gracias a los 10 años de Fujimori. Entonces, un recupero a la democracia, entre comillas, porque todos los presidentes han robado a manos llenas. Entonces, yo no sé si esto se puede llamar democracia, de hecho, ¿no? Entonces, sí, los últimos eventos dejan esperar en una renovación efectiva. ¿En qué? En abril, cuando habrá las elecciones. Bueno, aparte que hay una competencia extraordinaria, van a participar 24 partidos. Entonces también hay una atomización, una pulverización. Pero bueno, a ver qué sale de todo esto. El lado positivo es el empuje que está dando la sociedad hacia poner realmente fin a esta historia de la corrupción institucional, restituir realmente los derechos, aunque ahora es difícil con esto del COVID, porque la pandemia ha bastante golpeado a Perú y todo eso, como tú bien sabes, no solo en México, en todo el mundo, está recortando muchos derechos
muchas libertades, ¿no? Es utilizado también como una especie de malla controlora, ¿no? De la sociedad. Pero a pesar de esto hay una respuesta, esta que se ha visto ahora en Perú, muy esperanzadora. Voy a hacer ahora una despedida formal, ya la editarán, ¿no? Haré una despedida formal y luego el tiempo que nos quede, platicamos un poquito más, ¿te parece? Bien, bueno, agradecemos mucho a Giovanni, a quien seguiremos acudiendo para que nos actualice, ¿no? Sobre la situación. Yo te agradezco también por haberme dado espacio y tratar de explicar tantito la situación de acá, que efectivamente es muy novedosa y muy también compleja, claro. Bueno, hasta aquí lo damos formalmente por terminado, ya lo...